El pasado 28 de mayo, cerca de 10.000 mujeres de alrededor de 80 asociaciones feministas de todo el país se congregaron en Madrid para exigir la abolición de la prostitución ante la negativa del gobierno a prohibirla. Apenas 2 meses antes, a principios de abril, Stop Vientres de Alquiler había lanzado un manifiesto que ya cuenta con casi 2.000 adhesiones, de las que más de 120 se corresponden con agrupaciones o asociaciones feministas. Su objetivo: acabar de facto con esta práctica y con la complicidad que tanto el gobierno como los medios de comunicación muestran respecto a la explotación reproductiva y la compraventa de bebés. Para debatir en nuestra mesa redonda de hoy sobre prostitución y vientres de alquiler, contamos con dos expertas, Ana Trejo Pulido y Sandra Moreno. Trejo es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas y tiene un máster en Igualdad de Género. En 2017 funda la plataforma Stop Vientres de Alquiler y es autora del libro En el nombre del padre, 10 puntos básicos para conocer toda la verdad sobre el alquiler de vientres. Por su parte, Moreno es doctora en Derecho y está especializada en Derecho Constitucional, Derecho del Trabajo y Estudios Feministas. Además, es la vicesecretaria general segunda del partido Feministas al Congreso. Hablemos. Ana Trejo, Sandra Moreno, gracias por aceptar la invitación de Hablemos. Hola, buenas tardes. Gracias a ti, María, por invitarnos. Hola, buenas tardes. Gracias, María. Vamos a empezar hablando directamente de lo más reciente, que ha sido la aprobación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. ¿En qué consiste esa ley? Esta ley orgánica tiene como objetivo la protección, la pretendida protección de la integridad sexual, de la libertad sexual de las mujeres. Y lo que pretende es la prevención y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Básicamente lo que intenta traer es a la legalidad es ese clamor popular que pudimos escuchar con la violación de la víctima de la manada, de que para que antes, a la luz de, o más bien actualmente, porque sigue vigente, a la luz de la actual ley, para que se pueda considerar que existe violación y por tanto la pena sea superior, se requiere que haya violencia o intimidación. Y si no la hay, como se se cuestionó en el caso de la manada, donde la intimidación no es explícita, no es evidente, o es dudosa, ¿no? Como un juez lo puso en cuestión, se considere aún así que es violación. Entonces, por eso se llama la ley del solo sí es sí, donde supuestamente se pretende que haya un consentimiento expreso. Eso tiene dificultades probatorias y también de percepción, ¿no? de lo que puede protegerse. Pero sin lugar a dudas es un avance en la protección de la libertad y la indemnidad sexual de las mujeres frente a la violencia. Sobre todo porque la violencia actualmente, como es ejercida en el caso de las violaciones, las agresiones sexuales, cada vez es más violenta y cada vez se está generalizando lo de las manadas y el sexo grupal, ¿no? De hombres que atacan a mujeres o niñas y de esta manera coartan la libertad de ellas para poder expresar su consentimiento. Y aquí hay algo que es muy delicado, que con esta ley teóricamente se facilita, es que actualmente los jóvenes, los hombres jóvenes y los niños incluso, están accediendo a los contenidos pornográficos a edades muy tempranas, donde la pornografía muestra una imagen deshumanizada y violenta de lo que son las relaciones sexuales. Te voy a frenar ahí porque vamos a hablar de la prostitución un poquito más adelante. Okay. De la relación no, pero es pornografía. De la pornografía. De la pornografía vamos a hablar de la relación que tiene la pornografía con la violencia, la prostitución, etcétera. ¿Vale? Vamos a centrarnos de nuevo en el objetivo que estabas contando que tenía esta ley, que es el de prevenir y erradicar todas las violencias sexuales contra las mujeres. Y es más, Irene Montero en el Congreso dijo: vamos a cambiar el miedo por la libertad y la violencia por el deseo. Con esto en mente, ¿por qué no están incluidas ni una abolición ni una prohibición efectiva de facto de los vientres de alquiler, ni la abolición absoluta de la prostitución? ¿Por qué con esa premisa en mente no se ha incluido eso? Ana, empieza tú.
Vale, bueno, pues esta ley con respecto al tema de la explotación de mujeres con fines reproductivos es absolutamente insuficiente porque no viene a decir nada nuevo. Básicamente define que esta práctica es una violencia más contra la mujer. Dice que el Estado realizará campañas de concienciación y ahí se queda, ya está. Entonces, es una ley que no va a solucionar que ciudadanos y ciudadanas españolas sigan acudiendo al mercado de la subrogación internacional a comprar bebés a partir de la explotación de mujeres empobrecidas en muchos países del mundo, ¿no? ¿Qué hubiéramos necesitado, ¿no? ¿Qué necesitamos las mujeres en todo el mundo con respecto a las leyes nacionales, ¿no? Porque luego está la cuestión de qué necesitamos a nivel de un marco jurídico global que nos proteja a todas, ¿no? Pero con respecto a la legislación española, lo que necesitamos es que se derogue la instrucción del 2010, que es la instrucción de registros y notaría que permite que se pueda acudir a ciertos mercados y comprarse un bebé, por ejemplo, al mercado estadounidense, donde allí un juez determina que los compradores son los padres y tienen la patria potestad y la guarda legal de las criaturas que encargan a las agencias y a las clínicas de fertilidad. Necesitamos que se prohíba, o sea, que se derogue esa instrucción, pero también necesitamos que se modifique la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, que dice que la subrogación será nula de pleno derecho, que dice también que la mujer que pare siempre es madre, y esto es así aquí y en Pekín. Quiero decir, la mujer que gesta y pare siempre es madre independientemente de quiénes sean los óvulos. Esto es lo mismo que las clínicas de fertilidad le dicen a las mujeres que son madres por ovodonación, que no importa de quién sean los óvulos, que la gestación y el parto es lo que determina la maternidad biológica. Pero luego esta ley dice que queda a salvo ¿Qué que el ley? padre, ¿La actual o la ley de técnicas de reproducción humana asistida, donde dice que es nulo de pleno derecho, que la mujer que pare siempre es madre, dice que el padre biológico podrá reclamar la paternidad en las circunstancias o, bueno, según la ley, la normativa, ¿no?, vigente. ¿Esto qué hace? Esto está haciendo que los compradores varones, que suelen ser los padres biológicos porque aportan su semen, estén reclamando esta paternidad biológica, y la instrucción del 2010 lo que viene es a dar soporte legal a esta ley para que estas personas sean declarados en los certificados de paternidad como padres y puedan registrar a sus hijos en los consulados españoles. Esto es absolutamente es una aberración. O sea, no puedes decir qué mensaje está dando la ministra Montero cuando dice que los vientres de alquiler son violencia contra las mujeres, pero no van a estar penados de ninguna manera, se produzca en esta nueva ley, porque lo que querían incluir es que fuera también, estuviera penado si se produce el acto en el extranjero, pero no va a ser así. Entonces, ¿qué mensaje estás mandando a la ciudadanía? ¿Que hay violencias contra las mujeres que no van a ser castigadas, que no van a ser perseguidas? Me parece, bueno, pues algo absolutamente tremendo. Que es lo mismo que sucede con el tema de la prostitución en el caso de esta ley, ¿no? Sandra. Bueno, no es exactamente. Lo que ocurre es que se trata de cuestiones distintas. En la prostitución no se reguló eso, pero déjame terminar lo que estaba diciendo Ana. Lo que dice ella es categóricamente cierto. La solución es no reconocer la paternidad de los hombres que inseminan un óvulo de una mujer con fines de explotación sexual. Eso también es nulo. Y entonces, si eso se reconociera como tal, porque de hecho eso es lo que dice el derecho y es lo que implícitamente está reconociendo el Tribunal Supremo en su última sentencia, se podría impedir que se explotara reproductivamente a mujeres en el extranjero y a sus bebés, porque los bebés, como bien dice Ana, gestados por una mujer son hijos de esta mujer. Entonces, ahí es donde tendría que reconocerse por parte del Estado español el no reconocimiento de esa paternidad que se ha hecho con fines de explotación reproductiva. Esa es la clave, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política. Lo de la instrucción es lo que no se permite por delante porque es ilegal, se permite por la puerta de atrás porque es alegal, porque se hace en los consulados y en las embajadas. Entonces es una forma de burlar la ley. Pero esa forma de burlar la ley también está prohibida porque eso se llama fraude de ley.
y el fraude de ley hace que los actos cometidos en fraude de ley no tengan validez legal, y en España se la están dando. Entonces, a eso es a lo que iríamos, un paso hacia adelante. ¿Qué hacen todas estas normativas que se han ido expidiendo de a poquito para hacernos creer que se está regulando, que se está recogiendo la normativa internacional y la normativa de las resoluciones del Parlamento Europeo que prohíben o que piden, porque realmente no se trata de que lo prohíban expresamente, sino que cuestionan el que la reproducción, la explotación reproductiva de las mujeres va en contra de la dignidad y los derechos de las mujeres. Pero de alguna manera abre la puerta a que hay que hacer algo con ella. Y claro, ¿qué es lo que dicen sus defensores? Hay que regularla, reconociendo derechos y reconociendo garantías. No se puede reconocer, porque va en contra, como dice el Tribunal Supremo, de la dignidad de la madre y del bebé. Claro, esto es para que nos entienda la gente que tiene dudas. Es como si tuviéramos un problema con la esclavitud, ¿vale? Hay un mercado de esclavos ilegal. Y entonces dijeran los juristas, ¿no? Bueno, pues, y los políticos. Como tenemos un problema con el tema de la esclavitud, tenemos que legislar, pero vamos a legislar regulando la esclavitud para que las personas que aceptan esos contratos de esclavitud lo hagan en las mejores condiciones y dentro de los derechos humanos. Pues no se puede legislar a favor de los derechos humanos fuera de los derechos humanos. O sea, esto es absolutamente inaceptable, ¿no? Pues esto es lo que pasa con la subrogación, con el alquiler de vientres, que además, como es una cosa que nos compete a las mujeres, dirán, bueno, sí, no está bien, pero como se va a hacer de todas maneras, pues vamos a regular. No. El único camino es la prohibición y perseguir criminalmente a las personas que utilizan y que aprovechan la situación de vulnerabilidad social, económica, psicológica y legal de las mujeres en todo el mundo, y la situación de vulnerabilidad en la que nos sitúa el patriarcado en su alianza con el capitalismo a las mujeres, para decirles, señoras, ¿ustedes tienen necesidades económicas? Bueno, pues véndanse en el mercado de la prostitución, vendan su capital sexual, como explica bien Ana de Miguel, o vendan su capital reproductivo en el mercado del alquiler de vientre. Esto es absolutamente inaceptable. Igual que no se puede regular la esclavitud, y nada más que se puede prohibir, no se puede regular el alquiler de vientres y nada más, la única solución que hay, el único camino es la prohibición. Sandra, el regular la prostitución, he leído en algún sitio que incurre en una contradicción con el ordenamiento jurídico español. ¿Eso es así? Sí, la prostitución es una institución patriarcal, probablemente la institución patriarcal la más antigua y la más protegida por los hombres, porque garantiza que todos los hombres, incluso el más infeliz de ellos, pueda tener acceso a una mujer pagando, ¿no? Ejerciendo violencia con ella, pagando y quedándose impune. Pero de todas maneras, la prostitución que ha existido siempre es muy distinta a la que existe ahora. La prostitución que existe ahora es una industria, y es una industria poderosísima. No es susceptible de ser regulada en un Estado de Derecho, pretendiendo que tenga una legalidad, porque es de por sí una actividad ilegítima, ¿no? La prostitución ataca de forma frontal la dignidad de las mujeres, que son en su inmensa mayoría, práctica totalidad, mujeres y niñas, las personas que son prostituidas, ¿no? Y se hace con fines de explotación sexual. De acuerdo con la Constitución española y la normativa internacional de derechos humanos, la dignidad es el más importante de los derechos. De hecho, es el único derecho que es absoluto. Todos los demás derechos son susceptibles de ser relativizados. Esta no. ¿Por qué? Porque la dignidad es lo que te hace a ti persona, el respeto y la consideración que todos te deben por ser persona, y que tú no te conviertas en un instrumento ajeno. Entonces, la prostitución no se puede regular en España. No se le puede dar el carácter de trabajo sexual, porque no es sexo, es violencia sexual, y porque no es trabajo, es explotación de las mujeres para fines lúbricos de los hombres. La única opción que se puede consentir en un Estado de derecho, un Estado democrático de derecho como es el Estado español, donde la dignidad de las personas constituye el núcleo duro de los derechos y el fundamento del Estado, es la abolición de la prostitución. No la prohibición, es la abolición de la prostitución, que va más allá de la prohibición. La prohibición, las medidas que se adoptan son medidas restrictivas,
y que se persiguen al proxeneta, pero no protegen a la mujer prostituida, ni tampoco persiguen a la persona que perpetra la violencia en sí, que es los puteros, ¿no? Entonces, la única medida de que se pueda regular y hacer algo con la prostitución es abolirla. Como dice Ana, volvemos al mismo ejemplo, no se puede regular la esclavitud, hay que abolirla. Y frente a eso, todo el mundo conviene en que la solución es abolir la esclavitud, reconocer derechos a las personas a las que se han sometido y se les ha quitado su libertad. Esto es lo que sucede más o menos con las mujeres. La prostitución, y sobre todo la prostitución a la luz de la actual industria del sexo, que es una industria poderosísima, es el tercer negocio más lucrativo del mundo, junto con el tráfico de armas y de drogas, y que en España hace que ingresen millonadas diariamente a expensas de mujeres que son prostituidas. La única manera de poder regularlo es aboliéndola. Esto supone que además se ha presentado hace unos días un proyecto de ley para la abolición del sistema prostitucional en España. Supone que se impida el ejercicio de esta actividad, protegiendo a las mujeres, persiguiendo a los proxenetas, pero también persiguiendo a los puteros, que son los que están pagando por cometer actos violentos contra las mujeres, porque la prostitución cada vez es más violenta. Y además, la prostitución que hay en España, al ser el principal destino de prostitución en Europa y el tercero del mundo, es una prostitución que se alimenta de la trata de mujeres, es decir, la esclavitud de mujeres que son traficadas de sus países, mujeres vulnerables, con el propósito de que sirvan en España como esclavas sexuales, que es básicamente a lo que se ha reducido la prostitución hoy en día. Entonces, la única manera de poder regularlo es a través de la abolición. Aquí has sacado dos temas que me interesan casi a la vez. Por un lado, este gobierno más progresista de la democracia, a lo largo de los últimos, vamos a poner, 3 años, hemos visto que en realidad está legislando para las grandes fortunas y las grandes empresas, ¿no? Tenemos el caso de la reforma laboral, que ha sido aplaudida por la patronal y por el propio Rajoy. Tenemos el caso de las eléctricas, tenemos el caso de la negativa a imponer la tasa a las grandes fortunas, los impuestos, me refiero a modificarlos para hacerlos legales o para que no haya trampas legales, para que paguen igual que pagamos todos, etcétera. Entonces, esta reticencia a acabar de facto con los vientres de alquiler y a abolir la prostitución, ¿los intereses de quién? ¿Los intereses económicos de quién están protegiendo? Bueno, pues en el caso de la explotación reproductiva, evidentemente los intereses de los grandes grupos médicos que se dedican al negocio de la reproducción asistida, ¿no? Estos son los principales, entre los principales actores del negocio de la explotación reproductiva, que es un negocio que generó en 2018 6.000 millones de dólares, en 2020 bajó a 4.000 millones de dólares por todo el tema de la pandemia y que se espera que llegue a los 33.500 millones de dólares en 2027. Bueno, pues entre las principales empresas a nivel mundial dedicadas al negocio de la subrogación tenemos al Instituto Valenciano de Infertilidad, el IBI, que en su alianza con grupos estadounidenses como RMA Global, que es otra compañía multinacional dedicada a la reproducción asistida, pues tienen clínicas en todo el mundo. Y los jefes de esta empresa, de IBI, han declarado, esto está en los medios de comunicación, se puede leer en diferentes medios de comunicación, en diferentes periódicos, han declarado que, por supuesto, consideran la subrogación como un tratamiento de reproducción asistida, cuando hay que recordar que ningún embarazo es un tratamiento de reproducción asistida ni es ninguna técnica, aunque para lograrlo se utilicen tratamientos de reproducción asistida. Bueno, pues ellos consideran que esto es un tratamiento de reproducción asistida perfectamente recomendable para aquellas parejas que no consiguen tener un bebé después de diversos tratamientos y ciclos de reproducción asistida, y que en algún momento afirman esto se legalizará en España y será dentro de unas garantías, y siempre hablan de la libertad de la mujer y bla, 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 bueno, pues que acabará llegando a España. Entonces, esto es un negocio absolutamente multimillonario. España es el paraíso de
de la reproducción asistida en Europa tiene una de las legislaciones más permisivas con respecto a la reproducción asistida, porque se permite prácticamente todo menos la subrogación. Somos de los pocos países donde se permite la reproducción asistida, los tratamientos a partir de donación anónima. Esto hace que tengamos muchos clientes que vienen de Europa para tener hijos e hijas a partir de gametos de donantes anónimos, ¿no? Y anónimas, ¿no? Y claro, esto está prohibido en la mayoría de países porque viola el derecho de las personas a conocer su origen e identidad. Y entonces tenemos que cuestionarnos que el deseo de maternidad-paternidad es muy legítimo, pero que no puede contravenir derechos humanos que nos ha costado mucho conseguir. Entonces habrá que mirar de hacer las cosas de otra manera. Eso con respecto a la reproducción asistida en general, ¿no? Que podría hacerse de otras muchas maneras con los gametos sobrantes de tratamiento de reproducción asistida que donaran las personas que acuden a una clínica a realizarse para sí un tratamiento, ¿no? Suelen sobrar, pues por ejemplo, embriones, bueno, pues yo decido donarlo, pero no he ido a una clínica para vender mis óvulos, siendo una estudiante universitaria por 1.000 euros, o siendo una mujer ucraniana que en el año antes de las restricciones de viaje por el COVID se calcula que 30.000 mujeres ucranianas en un país donde un cuarto de la población vive por debajo del nivel de pobreza, pues un año antes de las restricciones del COVID salió fuera de Ucrania a vender óvulos. ¿Esto por qué se hace? Porque resulta que las mujeres ucranianas son las más altruistas del mundo, ¿vale? Y uno de los destinos de esos óvulos de mujeres de países de Europa del Este, de mujeres rubias, de piel clara, con ojos claros, de ese fenotipo, es España. Porque aquí, como se permite los tratamientos de reproducción asistida de donante anónimo, esos óvulos de ese fenotipo son utilizados con los clientes nórdicos, que en sus países está prohibido y vienen a España. Vale. Entonces, esto mueve muchísimo dinero. Y en España lo único que falta es la subrogación para que ya sea pues el paraíso del sur de Europa, de un sitio de turismo y playa, de turismo médico y de turismo médico reproductivo. Y es una indecencia, absolutamente, porque las mujeres, yo siempre lo digo, las mujeres no parimos algo, parimos a un ser humano, parimos a alguien. Y los seres humanos ni están en venta ni pueden regalarse. Y la libertad de la mujer no consiste bueno, pues en ceder tu cuerpo, porque luego hablaremos, si quieres, de los contratos, ¿no? De las condiciones de los contratos. Pero lo primero que pierden, y ya no me extiendo más, y luego si quieres hablamos de esto, lo primero que pierden las mujeres cuando firman los contratos es precisamente esa libertad de las que hablan todos estos señores, que son señores casi todos, ¿no? Que tienen estas empresas y estas clínicas de reproducción asistida y que quieren legalizar esto en nuestro país. ¿A quién se protege, de los beneficios de quién económicamente se protege respecto a la prostitución? Del lobby proxeneta. El lobby proxeneta es una industria, la industria del sexo tiene dos patas. La una es el sexo donde el hombre es el protagonista, el putero. La otra es donde el hombre visualiza la explotación sexual de las mujeres, que es la pornografía. Y la una se alimenta de la otra. Y además son escuelas de la violencia después contra las mujeres, la violencia sexual contra las mujeres en general. El lobby proxeneta en España se sabe o se estima que mueve al menos en torno a unos 5 millones de euros al día y que reporta al Producto Interior Bruto del país el 0.35%, es decir, es una industria muy, muy potente que se alimenta con más de 300.000 mujeres que se estima están en situación de prostitución, muchas de las cuales se encuentran en pisos. Y muchas de ese porcentaje de mujeres que se encuentran en pisos son menores de edad, de las que ya es más difícil seguirle la pista las condiciones en las que se encuentran. Y entre el 80 y el 90% se estima que, todas estas son estimaciones que no son oficiales, pero que se hacen como consecuencia de investigaciones por parte de la policía, otros organismos e instituciones dedicadas a esto, donde el 80 al 90% de las mujeres son víctimas de la trata, porque España es un país donde el 40% de los hombres consume prostitución. Y estas cifras se están viendo, yo las estoy viendo desde finales de los 90, cuando empecé a
a estudiarlo, ¿no? Más o menos las cifras se mantienen, se aumenta exponencialmente y se conoce más, ¿no? Y además se vive con mayor naturalidad los prostíbulos en las grandes ciudades, pero es una actividad que genera muchísimo dinero, donde las mujeres siguen tan empobrecidas o mucho más que cuando entraron a dedicarse a esta actividad que es degradante, va en contra de los derechos y las libertades de las mujeres. Ana también ha tocado ahora dos temas que efectivamente me gustaría tocar. Uno es el tema de hacerlo voluntariamente o por altruismo, según los casos, y el otro es en qué condiciones, ¿no? Entonces, cuando se quiere regular la prostitución y cuando se quiere, digamos, suavizar el tema del alquiler de vientres, se habla, siempre te ponen los ejemplos de, por un lado, bueno, es que las prostitutas de lujo, ellas lo hacen voluntariamente, estas mujeres no lo hacen porque tienen una necesidad. Y por otro lado, sobre los vientres de alquiler, te cuentan una historia que no sé de dónde se la han sacado, de la típica pareja que no podía tener hijos y la hermana de uno de ellos, altruistamente, ha cedido su cuerpo para gestar al bebé genético de estas otras dos personas. ¿Cuántos casos hay realmente de voluntarias, y estoy hablando de todo mujeres, de voluntarias que unas porque les apetece vivir un gran tren de vida y les apetece acostarse con Berlusconi muchísimo, y las otras porque les apetece gestar a todos los bebés de su familia? ¿Cuántos casos de esos voluntarios hay? Estimados, porque supongo que no habrá un conteo. Sí, pues en el caso de la explotación reproductiva de mujeres, Katja X. Ekman, autora del libro fundamental para conocer este mercado de la vida humana, que es El ser y la mercancía, y que también aborda el tema de la prostitución en el mismo, así que es una lectura muy, muy recomendable para quien esté interesado en ver el paralelismo de estos dos temas. Pues ella estima que apenas el 2% de los contratos de las subrogaciones que se hacen en el mundo son puramente altruistas, es decir, que serían las que se realizan entre familiares, ¿vale? O una amiga íntima o algo así. El resto de los bebés que nacen de esta manera y de las mujeres que son explotadas a través de la subrogación, esto se realiza en el contexto de contratos que da igual si son contratos comerciales o altruistas, siempre implican un pago. Lo de las legislaciones altruistas realmente es una gran mentira, ¿no? Porque siempre las mujeres van a recibir un pago, también está demostrado que suelen recibir pagos bajo cuerda, que incrementan los límites que el Estado suele poner a estas transacciones y en cualquier caso, hay la entrega de un bebé y la entrega de todos los derechos parentales y de custodia, que es lo que se transfiere y es el objeto del contrato de subrogación, la entrega de un bebé con todos los derechos parentales para no tener que compartir con la madre de alquiler, que es la madre biológica de la criatura, la patria potestad, a cambio de un pago. Un pago que no lo recibe la madre, sino que lo recibe las clínicas y las agencias que se hacen denominar intermediarios para quitarse la responsabilidad directa que tienen en la explotación de mujeres y la responsabilidad de impulsar estos mercados. Cuando la mujer es utilizada como materia prima, no es el sujeto principal de este negocio. No es la que impulsa el negocio a nivel mundial de la subrogación, sino que es utilizada como un útero, o sea, como un objeto. Como un objeto, como una incubadora, ¿vale? Como materia prima de la que coger óvulos, de la que utilizar el útero, y es la que recibe apenas de todo el negocio este que hemos dicho de los 4.000 millones de dólares, se estima que solamente el 0,9% del dinero global de la cifra de negocios sería lo que recibirían las mujeres. Es decir, no llega ni al 1%. Pero aunque fuera todo. Pero aunque fuera todo. Por eso hay autoras como la politóloga Laura Nuño que habla de prosenitismo reproductivo, ¿no? Porque es una explotación total. El resto, como digo, la mayoría de los contratos son contratos que implican un pago, por lo tanto hay una compraventa de un ser humano
de sus madres, de estas mujeres, y las legislaciones altruistas tienen solamente el sentido de que permiten que los nacionales de esos países no tengan problemas legales en traerse criaturas procedentes de los países donde es legal, que apenas es legal en el formato comercial en unos pocos países, entre los que estarían Ucrania, que es la cuna de Europa, ¿no? Ahora mismo, y del mundo, de la subrogación low cost, pero tenemos Georgia, Kazajistán, Benín, Irán. ¿México también? México no. En México solamente no está legislado en la mayoría de estados. Se prohibió en el 2015 para extranjeros y recientemente, hace un año, es que con esto de la pandemia me hago un poco de lío con la fecha, pero recientemente la Corte Suprema de México quitó la restricción de la prohibición a extranjeros, perdón, en el estado de Tabasco. En el estado de Tabasco. En el estado de Tabasco, la Corte Suprema Nacional de México cambió la legislación y estimó que era inconstitucional y que era discriminatorio prohibir a las personas extranjeras y a las parejas del mismo sexo acudir a la subrogación en Tabasco, ¿vale? Donde solamente estaba prohibido para nacionales, Tabasco, Sinaloa y no recuerdo el otro estado más. Y entonces, esto lo decidieron porque una empresa, Fertility, no sé qué, una empresa de subrogación, puso una demanda diciendo que las personas extranjeras, si no dejaban acudir a los extranjeros a México para comprar bebés, se les estaba discriminando a los extranjeros y a las personas a las parejas del mismo sexo. ¿Puedo ir a buscar mis pastillas, Juanola? Vete a ir a buscar la pastilla, si sigues, ¿Eh? Sandra, mientras con el tema, y luego retomas tú, vuelves al vientres, ¿vale? Vale. La voluntariedad en el caso de la prostitución, estas mujeres prostitutas de lujo que lo hacen porque les gusta mucho montarse en yate, ¿esto es real? Sí, la prostitución siempre ha existido, no podemos negar que ha existido y hay mujeres que de forma teóricamente pueden tomar la decisión de resolverse el día prestando servicios sexuales, ¿no? Para sobrevivir, para comer. Pero esto, para que sea prostitución, requiere que la actividad sea una actividad permanente y continua. Es decir, no es una cuestión que haga eventualmente, sino que se haga de forma más o menos continuada, ¿no? Para que se pueda considerar que se es prostituta. En este caso es muy difícil que una mujer que lo haga de forma continuada, es decir, que se preste a tener sexo con hombres que le pagan sin deseo, es muy difícil que lo haga de forma voluntaria, teniendo en cuenta la característica que se requiere de la continuidad de la prestación de la actividad. ¿Por qué? Porque normalmente las mujeres entran en este mundo empujadas por otros hombres, que son las que la inducen, las que la presionan, las que la raptan, las que la fuerzan, las que las mantienen en el mundo de la prostitución. Es decir, normalmente detrás de las mujeres no solamente están los proxenetas, los dueños de los locales que las explotan, sino también alguien, y muchas veces de su propia familia, su pareja, el que le empuja a esa situación de tener que ganarse la vida comiendo penes. Por lo tanto, es muy difícil que en el caso de las mujeres vulnerables, que sí existe, pero es muy difícil que en el caso de las mujeres vulnerables no estén bajo la explotación de otro hombre. No se puede hablar de libertad en este caso. Que haya, que mujeres lo hagan, sí, pero son casos tan ínfimos, las situaciones son tan raras, tan extrañas, que es difícil que las mujeres lo puedan hacer, sobre todo porque el negocio está muy controlado por los proxenetas que tienen redes en todas partes. Y entonces, normalmente, las mujeres caen bajo la red te protejo a cambio de, que era lo que existía antes, y ahora es te someto a cambio de dejarte tener ciertas libertades, ¿no? Y las condiciones en las que se encuentran las mujeres prostituidas suelen ser condiciones muy, muy deplorables, sobre todo las que no se ven, es decir, las que están en pisos, que se sabe que vienen de la trata, la mayoría. Ahora, en el caso de la prostitución de lujo es una cuestión que también existe,
de esto de que hay muchachas jóvenes y tal, pero por lo que cuentan algunas mujeres que han estado en son supervivientes de esta clase de prostitución, pues lo que comentan es que quienes se dedican a esto tampoco tienen, es decir, las llamadas escorts, que tienen cierto nivel, cierto estatus, tampoco tienen, son mujeres por lo general con un estatus económico, social, además mujeres jóvenes, muy jóvenes y de gran belleza, que son deseadas por hombres poderosos para que sean sus acompañantes y tener relaciones sexuales con ellas, ¿no? Previo pago. Las condiciones de estas mujeres tampoco son el ideal que ponen en las películas, ¿no? Ya vemos que sufren agresiones, sufren vejaciones, sufren violencia sexual, porque normalmente quien paga por sexo, el sexo es para dominar, para mandar y suele imponerse de forma violenta. Entonces, no creo que la situación de estas mujeres sea una cuestión idílica. Y lo dicen, por ejemplo, muchas de las mujeres que han estado en la mansión de Playboy, que eran explotadas, maltratadas, humilladas, vejadas y que además no podían salir de ese mundo. O tenían muchas dificultades para salir de la red de violencia que hay. Una violencia que a lo mejor no es tan extrema o tan chunga como las mujeres que están en los polígonos o en las rotondas o en los burdeles, pero que a fin de cuentas es violencia. Y además son mujeres que suelen estar sometidas al abuso de sustancias, de drogas y otras sustancias con las que las mantienen encarceladas. Realmente la prostitución no es, la prostitución es violencia sexual contra las mujeres y es una cuestión de dominio, donde los hombres se encuentran en la posición de dominante y porque yo pago, mando y haces lo que te diga en condiciones y lo que piden son cosas que normalmente no hacen las mujeres que no cobran por tener sexo. Entonces, esa es la clave de la prostitución. Es la relación de dominio, de poder, ¿no? Que tienen los hombres sobre las mujeres. Entonces, personalmente no creo que sea una cuestión de libertad. ¿Cuáles son retomando el tema con Ana, cuáles son las condiciones contractuales? Estabas hablando justo de los contratos, más allá del dinero, a las que obligan los intermediarios que fichan a mujeres incubadoras. Sí. Sí, mira, solamente también comentar con respecto al tema de la libertad, que ¿Sí? no podemos hablar de libertad sin atender a consideraciones de justicia social y de igualdad, ¿no? Y más que de libertad tenemos que hablar de opciones. ¿Qué opciones se les da, se les ofrece a las mujeres más vulnerables del mundo, ¿no? Porque estas mujeres que firman estos contratos, que ahora os comentaremos las condiciones, son mujeres que tienen muy pocas oportunidades laborales, muy pocas oportunidades educativas, bajo nivel de formación. Fijaros, por ejemplo, en Estados Unidos, que siempre se dice, es que mi madre de alquiler norteamericana tiene un jardín más grande que el mío, ¿no? Es el mito de la madre de alquiler norteamericana con el jardín enorme. Todas son ángeles, todas son heroínas, ¿no? Así es como nos las venden las agencias. Y lo cierto es que la mayoría de estas mujeres vive por debajo del umbral de pobreza, pertenecen a la clase trabajadora. Tienen ingresos anuales que no superan los $26.000, lo cual las sitúa debajo del umbral de pobreza en el contexto de Estados Unidos, ¿no? Para una familia de 4 personas. Solo el 4% tiene estudios universitarios y el 40% está desempleada, recibe ayudas sociales. Y dependiendo de los estados, entre el 20 y el 50% son mujeres esposas de militares. Que las esposas de militares son muy reclamadas como madres de alquiler porque suelen tener varios hijos a los que cuidan ellas solas porque los maridos están en misiones o están todo el día en la base militar, así que tienen muy pocas oportunidades de tener trabajos a tiempo parcial. Estas mujeres cuando tienen problemas económicos se les dicen, bueno, igual que tu marido está sirviendo a la patria, tú puedes servir a la humanidad regalando ese don divino de la maternidad, ¿no? Es una vuelta al esencialismo de la maternidad, pero en el contexto del neoliberalismo capitalista. Y también es como una vuelta de tuerca al amor romántico, porque estas mujeres realmente cuando firman estos contratos viven
muchas de ellas son mujeres muy religiosas, se sienten felices de poder hacer esto y de poder hacer feliz a una familia, y viven como una especie de idilio, de amor con los compradores que les hacen regalos, las tratan muy bien, están pendientes de ellas hasta que tienen al bebé y ya desaparecen. Y estas mujeres, muchas de ellas entran en depresión, ¿vale? Sienten como si los hubieran abandonado, como si sienten como, el mismo dolor de una ruptura amorosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues una de las maneras que tienen un porcentaje de ellas, tratan de volver a sentirse mejor volviendo a entrar en este tema de la subrogación, ¿no? Un círculo vicioso de mujeres que en muchos casos han sufrido abusos sexuales en la infancia, o han tenido abortos, y utilizan la subrogación como una manera de expiar sus culpas, ¿no? Pero este es el caso este puede ser un poco el perfil de las mujeres norteamericanas, ¿no? Pero en el caso de las mujeres nigerianas, ¿qué decimos en el caso de las mujeres nigerianas? Un país donde no es legal y se están yendo todas las clínicas allí a trasplantarle, a hacerle transferencias embrionarias de 3 y 4 embriones a esas mujeres nigerianas, donde hay un índice de mortalidad materna el más alto del mundo, y esas mujeres no encuentran allí los servicios de salud materna que necesitan para tener a sus propios hijos, pero sí encuentran clínicas con tecnología punta para tener bebés para extranjeros y extranjeras que vienen a quitárselos. O sea, esto es una indecencia tremenda, ¿no? Así que, ¿qué libertad? ¿Qué opciones se le dan a estas mujeres? Se van a estos países, se va a Nigeria, se va a Ucrania, se va a Rusia, se va a Georgia, se va a Kazajistán a ofrecerles a las mujeres más vulnerables y más empobrecidas de estos países créditos para poder poner sus negocios, sus emprendimientos. Se les ofrece formación, ¿qué salida se les ofrece? No. Los reclutadores, que muchas veces se valen también de mujeres que ya han sido madres de alquiler o mujeres que han vendido óvulos, se van a las zonas más deprimidas de las grandes ciudades y a las zonas rurales más desfavorecidas, y a mujeres normalmente con bajo nivel educativo se les dice, bueno, que no pasa nada, que esto va a ser como el resto de sus embarazos, y que además que el bebé que van a gestar y parir no es de ellas, ¿no? Y eso lo tienen que firmar en el contrato. ¿Qué tipo de contrato? Y bueno, pues estos contratos, en primer lugar, hay que tener en cuenta que son embarazos no deseados para sí, que son embarazos obligados por esta necesidad económica. Entonces, ya nos tenemos que situar, ya sabemos lo que implica la maternidad para una mujer, y todas entendemos que tiene que ser un acto absolutamente libre y deseado, ¿no? Pero aquí no es el propio deseo el que impulsa esa maternidad, sino el deseo de terceras personas, ¿no? Y la pura necesidad personal de solucionar problemas económicos en tu familia para poder sacar a tus hijos adelante, básicamente, pagar los estudios, deudas del marido, en fin. Y bueno, los contratos vulneran un montón de derechos, porque estas mujeres lo primero que van a firmar es que van a ceder su derecho de filiación, que es el derecho de toda mujer a ser reconocida como madre. Y es un derecho bidireccional también, porque también el bebé nacido tiene derecho a sus padres, incluida su madre biológica, ¿no? ¿Y eso qué implica? Esto implica que la mujer, desde que firma el contrato, antes de quedarse embarazada, tiene que pensar y tiene que ponerse en la situación de que el bebé que va a gestar y va a parir no es suyo. Y además autoriza a que se realicen en su cuerpo todas las técnicas y tratamientos que consideren las clínicas y los compradores. Y entonces ella no va a tener ni voz ni voto en todas las intervenciones invasivas que van a realizar en su cuerpo. Transferencia de múltiples embriones, cuando están desaconsejados que se trasplanten, que se hagan transferencia nada más que de un embrión, pues se les transfieren 3 y 4 embriones. Esto da lugar a embarazos múltiples, que son embarazos de riesgo. Como si salen adelante varios embriones, hay que hacer reducciones fetales, que son pruebas invasivas, hay que hacer pruebas de amniocentesis, que son dolorosas, implican una punción. Esas pruebas de amniocentesis se realizan para ver si hay malformaciones fetales, o algún defecto de los fetos, pues se hacen abortos selectivos.
y también abortos selectivos para deshacerse no solo de los embriones con malformaciones, sino de los embriones sobrantes, si por ejemplo los compradores quieren 2 y vienen 3, o si quieren una niña y viene una niña y un niño, ¿vale? Se hacen abortos selectivos. Y esto ocurre una vez que firman el contrato, independientemente de si la mujer quiere o no. Es decir, el consentimiento informado no existe porque la mujer no tiene derecho a arrepentirse de lo que ha firmado. No puede negarse a que se han realizado en su persona estos tratamientos ni estas pruebas médicas, no puede negarse a los abortos que planifiquen las clínicas ni los compradores, pero tampoco va a poder decidir por su cuenta si ella quiere abortar, si por ejemplo se arrepiente en mitad del contrato, ¿no? Del proceso, y dice, no, es que no quiero seguir adelante con esto y quiero abortar en los plazos que marque la ley. Y tenemos que tener en cuenta que no en todos los países en los que se realiza esta práctica las mujeres tienen reconocido el derecho al aborto, pero sí se practica el aborto en los contextos de los contratos de subrogación. Es que esto es increíble, ¿no? Así que se pautan no solo los tratamientos médicos, sino también cómo tendrá que vivir la mujer. La mujer se le prohíbe tener relaciones sexuales, se le prohíbe cuidar a sus propios hijos, por ejemplo, si estos tienen enfermedades infecciosas como otitis o faringitis, se les prohíbe viajar en transporte público, todo lo que suponga hipotéticamente un peligro para el producto que está creciendo en su interior, ¿vale? Está prohibido bañarse en piscinas, teñirse el pelo, se le pauta lo que tiene que comer, muchas tienen que vivir todo el embarazo alejadas de su propia familia en lo que se llaman burdeles de maternidad. Esto no sale en ningún sitio, pero esto pasaba en India, pero esto sigue pasando en los países, por ejemplo, de Europa del Este, donde esta práctica es legal, o por ejemplo en Grecia, que tiene una legislación altruista, pero es la puerta de Europa de entrada de las mafias de subrogación, porque como en Grecia no hay mujeres griegas, se traen a las rusas, se traen a las ucranianas, les realizan los tratamientos de reproducción asistida y en algunos casos no vuelven a su país el tiempo que dura el embarazo, sino que las tienen en pisos como en la prostitución hasta que dan a luz y luego, bueno, pues las devolverán a sus países, o, bueno, las utilizan como ganado de cría, ¿no? Estas mujeres, por ejemplo, pues no pueden decidir libremente viajar o mudarse de domicilio, ¿no? Tienen que informar a la clínica constantemente de dónde están totalmente vigiladas y también tienen que informar de cómo se van sintiendo. Y si, por ejemplo, ven que muestran dudas y que dudan, ¿no? Que van desarrollando, bueno, de manera natural ese vínculo con el bebé y presentan dudas y manifiestan que querrían quedarse con el bebé, bueno, pues nada, para eso están los grupos de apoyo, grupos psicológicos, que realmente son grupos, se utilizan técnicas de adiestramiento de estas mujeres, ¿no? Donde se les dice que esos bebés no le pertenecen y que no pueden sentir apego por ese bebé que se está desarrollando en su interior. Es todo súper maquiavélico. Yo de verdad recomiendo a toda la gente que esté interesada en el tema que vea el reportaje de 4 de vientres de alquiler, que es de 2017, si ponen en Google vientres de alquiler 2017 4, porque es un reportaje sobre Ucrania y ahí se ve perfectamente pues eso, cómo las mujeres pasan el último trimestre del embarazo en estos burdeles de maternidad. Las cosas de los contratos. Bueno, evidentemente no pueden arrepentirse, que eso es gravísimo, porque tú, ¿en qué trabajo no te puedes ir del trabajo si no te gusta? O sea, para quien dice que esto es trabajo reproductivo, ¿qué clase de trabajo estás durante más de 9 meses, 24/7, vigilada y no te puedes ir del trabajo? Y en cualquier caso, si hubiera trabajos así, esas condiciones son absolutamente denunciables y no implican que se pueda extrapolar a otros contextos, ¿no? Entonces, la maternidad no puede ser objeto de comercio, ni nuestro cuerpo, ni nuestra vida, y el deseo materno nos pertenece en exclusiva a las mujeres, igual que el deseo sexual, y fuera del contexto del deseo propio, esto se convierte en violencia sexual y en violencia reproductiva, no hay más.
No puede ser, todo no puede ser objeto de comercio, ¿no? Hay unos límites éticos y hay unos límites morales y tenemos que dejar de ser tan ignorantes y analfabetos éticamente y analfabetas éticamente para decir, bueno, que es que hay ciertas cosas que esto que esto entra dentro de la moral. Bueno, ¿y qué? Claro, sí, entra dentro de la moral y de la ética. Y como tal es inaceptable, y dentro además del contexto de sociedades democráticas, ¿no? Como ha dicho Sandra antes. Con esta respuesta hemos llegado a la primera parte de la entrevista. Os recuerdo que os podéis suscribir si todavía no lo habéis hecho. Os voy a pedir que compartáis esta primera parte para que vayamos ya estableciendo el debate, para que si queréis comentar cualquier cosa en los comentarios, hacer preguntas o sumaros también a las opiniones, en este caso de expertas de ellas, pero bueno, opiniones de la calle también de cualquiera de vosotras. Y en la descripción os dejo, para que os vayáis entreteniendo hasta la segunda parte, la web de Feministas al Congreso, para que sepáis más o menos qué trabajo están haciendo, cuál es su ideología, cuáles son sus ámbitos de actuación. También una presentación que hicieron Feministas al Congreso, que es como toda esta información condensada en una. Y por otro lado os dejo también la web de Vientres de Alquiler, el libro que escribió Ana Trejo sobre el alquiler de vientres, que es un título muy largo que he dicho en la introducción y que no lo voy a volver a repetir, no vaya a ser que me equivoque, que ya lo he dicho bien. No te preocupes. Y también la presentación que recientemente han lanzado desde Stop Vientres de Alquiler, que digamos que es una actualización sobre la realidad de los vientres de alquiler, para que, pues, digamos de manera ilustrativa, para poder difundirlo de manera más clara. Con todo esto estáis entretenidos hasta la segunda parte del programa, y os dejo aquí un adelanto para que sepáis lo que va a venir. Los partidos de la otrora izquierda han abandonado la justicia social. Lo izquierdoso no te quita lo machista. ¿Cuál es el mensaje que nos están mandando a las mujeres? Y vosotras, vuestra posición es que si queréis comer, alimentaros, subsistir, vais a tener que dedicaros a la explotación sexual, a dejaros explotar sexual y reproductivamente, siempre al servicio de los hombres. Fijaros todo lo que ha ocurrido ahora con la guerra de Ucrania, cómo presentaban a esas parejas españolas que salían en los medios de comunicación llorando porque no podían traerse a los bebés de Ucrania porque estaban allí las madres embarazadas, que esto es como si sale llorando un narcotraficante. Porque por la guerra de Ucrania no se puede traer la cocaína a España. Somos las madres de la humanidad, pero los hombres no nos ven así, nos ven como las putas, a las que hay que explotar de todas las formas posibles. Hay una lucha feroz de todo el sistema patriarcal en su alianza con el neoliberalismo por despojarnos a las mujeres de derechos y empobrecernos aún más para que haya una subclase de mujeres.